Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados en esta hora, que nos acompañan a través de Justicia Estéreo, por el canal de Facebook y de YouTube. Bueno, vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén, que así sea, que sea sobre todas las cosas la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, a pedirle a Dios que dirija este tiempo, que Él sea hablando a través de su Espíritu Santo a nuestros corazones y que nos ayude a entender. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, por el privilegio, Dios mío, que tú nos das de estar aquí en este lugar. Hoy queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, el que nos llene, el que nos capacite, el que ministre nuestros corazones. Que seas tú, Dios mío, quien obre, Dios Santo, a través de esa preciosa palabra, que abra los ojos, Señor, de nuestro entendimiento. Señor amado, ministra nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender esa palabra de verdad y a retenerla y a compartir, Señor, con otros lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Te damos toda gloria, Señor, y agradecemos porque sabemos que hay un propósito, Dios mío, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gloria a Dios. Ahí como están de pie, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. En la carta a los Hebreos capítulo 10. Y le voy a pedir, hermano, que la deje ahí marcadita porque la vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo ese capítulo 10 durante toda la predicación. Amén. Y vamos a leer todos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a nuestro Padre Celestial. Qué preciosa palabra, y que la palabra sea la que nos enseñe en esta mañana. Bueno, hermanos, ya desde que el hermano Giovanni estaba dirigiendo el servicio, pues vienen haciéndonos memoria del tiempo en el que nosotros estamos. Bueno, ya algunos por esta época precisamente, pues estamos en receso, estamos en vacaciones, algunos, otros trabajarán hasta el día miércoles, y pues el jueves en adelante estamos en días feriados. Y ya sabemos nosotros a qué corresponde, ¿verdad? Bueno, la tradición antigua en la religión que impera a nivel mundial, pues hay una costumbre, y es celebrar para estas fechas la Semana Santa. ¿Para cuántos esta semana y todas las semanas del año son santas? Ese es el asunto, ¿verdad? El asunto es que no es solo una semana, sino que todas las semanas del año deben ser santas. Todas las semanas del año debemos estar nosotros recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dándole la gloria a Él siempre por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero particularmente en esta semana el mundo recuerda la obra de Jesús. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, hoy inicia la semana con el Domingo de Ramos, y así sucesivamente se van a ir rememorando cada uno de los eventos que sucedieron ya en los últimos días de Jesús desde la llegada a Jerusalén. Se recuerda también la Santa Cena con los discípulos. Se recuerda cuando estuvo allí, cuando Judas lo vendió,
por medio de un beso, ¿no? Se recuerda también cada una de las situaciones por las que tuvo que pasar Jesús ya en esos últimos días. Y fíjense que mucha gente siente tristeza, mucha gente siente tristeza en su corazón por eso que sucedió. Mucha gente incluso habla acerca de lo malos que fueron en esa época con Jesús. Bueno, se recuerda esa obra en la cruz y todo lo que tuvo que vivir Jesús esos últimos días con mucha tristeza, con mucho pesar. Yo les cuento que tal vez en algún momento lo he dicho, yo soy de la capital religiosa de Colombia, yo soy de Chiquinquirá, su merced. Y resulta que allá hay bastante idolatría. Pues como su nombre lo indica, pues es la capital religiosa de Colombia. Y al igual que otras capitales allí en Colombia como Buga, como Pasto, y otras más, donde las iglesias son muy importantes, la gente para esta época que están en vacaciones algunos, aprovechan para ir a hacer procesiones, aprovechan para ir a ofrecer sus sacrificios, ¿no? En Monserrate también, aprovechan para hacer sus sacrificios y las personas tal vez lo que están haciendo para ellos es de una manera correcta, lo que están haciendo es correcto porque están buscando a Dios. Pero nosotros sabemos que la religiosidad es cuando nosotros hacemos lo correcto con intenciones incorrectas, amén. Y fíjense que muchas veces las personas lo hacen y ponen toda su fe en ello. Y es algo que nosotros pues tal vez por lo que ya atravesamos, pero no podemos juzgar así de buenas a primeras. Fíjense lo que hay en el corazón. Sobre todo hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Sobre todo es eso. Y nosotros, yo creo que la postura de nosotros en lugar de juzgar lo que estas personas están haciendo, tiene que ser iluminar, ¿cierto? Tiene que ser pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a llevar esa palabra y a enseñarles a esas personas que tal vez esa costumbre que tienen no es la correcta. Las tradiciones tienen un peso bastante fuerte en nuestra vida. Nosotros cuando nos acostumbramos, cuando tenemos un hábito, a veces lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y a veces hacemos lo mismo que nuestra mamá, nuestra abuela, todo lo que las personas nos estaban enseñando y muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar esto que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? Amén. Así me lo han enseñado y yo sigo replicándolo. Pero yo tengo que entender qué es lo que la palabra me enseña. Incluso hay muchos refranes y muchos dichos que la gente piensa que están en la palabra de Dios y en realidad no están, ¿cierto? Hay gente que dice que como dice la Biblia, el que madruga Dios lo ayuda. Y sabemos que en la palabra no está eso, que la palabra nos invita a ser diligentes, que la palabra nos está diciendo, venga, no sean perezosos, ¿cierto? Que la palabra nos exhorta a estar allí como pendientes de todas las cosas, a utilizar bien nuestro tiempo, pero no dice que al que madruga Dios le ayuda. Nos enseña más bien a buscar temprano el rostro de nuestro Señor, a orar de madrugada. Eso es diferente, pero nosotros tenemos que conocer y aquí la mayoría de las personas, bueno, yo creo que todos porque los niños ya se fueron, los muy pequeñitos ya se fueron, la mayoría de las personas que estamos aquí ya tenemos esa capacidad de entender las cosas. Y cuando uno tiene la capacidad de entender las cosas, debe preguntarse y debe cuestionarse y debe buscar la fuente principal. Porque cuando nosotros no consultamos la fuente principal, ahí es cuando cualquier persona puede venir a decirnos lo que es correcto. Cualquier persona puede venir a decirnos lo que debería ser, cuando en realidad Dios no lo ha dispuesto de esa manera. Y fíjense que cuando nosotros vamos a la palabra, Jesús les reprochaba muchas veces eso a los fariseos, ¿verdad? Les decía que ellos habían agregado cosas a la ley, ¿sí? Y eso sucedía en esa época y sigue sucediendo ahorita. Hay personas que han venido agregando cosas a la palabra de Dios y otras personas se han encargado de tomarlo como si fuese palabra de Dios y en realidad no es así. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios no cambia. Yo no puedo llegar y decir, no, Dios me habló algo nuevo anoche y yo quiero venir a compartirles a ustedes lo que Él me habló nuevo. Si trajo una nueva revelación a mi vida. No, eso está aquí en la palabra.
Que yo hasta ahora lo entendí, eso es diferente. Pero yo lo que vengo a compartirles y lo que los pastores nos comparten y todo está aquí en la palabra. No hay algo nuevo en realidad. Es nuevo para mí en tanto lo descubro, pero no hay algo nuevo que se pueda agregar a la palabra. Y ella misma nos advierte acerca de lo que nosotros le podemos, o sea, que aquel que viene a agregarle cosas a la palabra está cometiendo un error muy grande delante de Dios. Amén. Ni quitarle ni ponerle. Eso de estar arreglando las escrituras a mi conveniencia, en realidad es un peligro. Por eso la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos cada vez que queremos compartir el mensaje de Dios. Amén. Y entonces fíjense ustedes que hay personas que incluso laceran su cuerpo, ¿sí? En esta semana ustedes lo van a ver en las noticias, seguramente todavía en muchas partes del mundo hay personas que flagelan su cuerpo con látigos, sacan sangre de sus cuerpos, que entran en algunos periodos de un ayuno que en realidad no es provechoso, que tal vez están sacrificándose, subiendo por ejemplo Monserrate con algo en sus zapatos para que les moleste, o subiendo Monserrate de rodillas, o haciendo un tipo de prácticas que ellos creen que con su sacrificio pueden agradar a Dios, cuando en realidad nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no es nuestro sacrificio el que vale. Y la palabra que nosotros acabamos de leer es muy clara en ello. Dice en el versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No hay ningún sacrificio de nosotros que pueda servir para la redención de nuestros pecados. Amén. Eso es absolutamente infructuoso. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el reino de los cielos. Nada de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón sirve como para, no sé, chantajear a nuestro Padre y decir, mira Señor, aquí estoy, yo sí hice esto, y en cambio mi amigo, mi hermano no hizo lo que yo sí estoy haciendo. Nada de eso sirve en realidad. Cuando uno conoce la palabra, sabe que hay un fundamento, que solamente hay un camino. Amén. Y eso es lo que yo quiero que nosotros rememoremos en este momento. Fíjense que a mí algo que me parece particular, o que estaba reflexionando cuando estaba aquí preparando el mensaje, es cómo desde las otras religiones, las que tienen en cuenta esta Semana Santa y otras fechas religiosas, cómo se le está enseñando a las nuevas generaciones. Si yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de un niño, y estoy hablando, por ejemplo, mi familia dice que la Semana Santa y que es muy importante, pero me doy cuenta que Semana Santa, pues vamos a la iglesia, que comúnmente no lo hacemos, ¿cierto? Porque hay muchas personas que van cada año, en realidad. Muchas personas se acuerdan de ir a misa cada año, a buscar a Dios. Incluso los que mejor les van por ahí 2 o 3 veces en el año, y eso si los invitan a alguna celebración religiosa. Entonces, yo me doy cuenta como niño que en esa Semana Santa voy a misa, y además muchas veces es porque me dejan tarea en el colegio, ¿sí? A veces es por eso, porque en el colegio dicen que yo tengo que escribir cuál fue el mensaje que dijo el sacerdote tal día. Entonces a veces lo hacen incluso por eso, pero no importa, yo me voy a misa. Y resulta que en la tarde ya estamos en un ambiente diferente, porque como son días festivos, pues no sé, en mi casa organizaron un asado, y en medio de ese asado también hay trago, y me doy cuenta que mi familia tal vez perdió la razón de todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Que tal vez mi papá y mi mamá están borrachos, están peleando, porque generalmente en las fiestas sale alguno peleando por el asunto de los tragos. Eso es algo que generalmente pasa. Y yo digo, ¿y qué le estamos enseñando nosotros a esas generaciones? ¿Qué se le enseña a la nueva generación? Que en medio de una fiesta religiosa que está consagrada a Dios, supuestamente, puede haber toda esa cantidad de desorden alrededor. Amén. Y eso es la invitación que yo quiero hacer en esta mañana, también tiene que ver con eso, con que nosotros seamos conscientes. Yo creo que eso no se hace de una forma consciente. Ellos no dicen, no, vamos a ir a misa y por la noche venimos y nos emborrachamos hasta que perdamos el conocimiento. Generalmente no dicen eso. Generalmente se hace de forma inconsciente.
¿sí? No nos damos cuenta de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de nuestros actos, porque no pensamos en lo que nosotros necesitamos pensar. A veces simplemente dejamos que la vida nos lleve por donde sea, que la vida disponga de lo que nosotros hemos de hacer. Y si yo de pronto voy a misa en la mañana y si en la tarde me invita algún amigo, pues yo la verdad no lo tenía en mis planes, pero yo voy a tomar, pero yo voy a bailar, pero yo voy a vivir una vida desordenada cuando se supone que yo esa semana iba a estar consagrado a Dios. Entonces, la invitación es esa, que seamos conscientes de nuestros actos, que seamos conscientes de qué es lo que estamos nosotros, cuál es el tiempo que nosotros apartamos para Dios. Y no solamente a los hermanos que tal vez todavía tengan, como lo decía el pastor hace unos momentos, todavía tengan en su corazón las tradiciones que sabemos que son difíciles de quitar de nuestra mente. Sabemos claramente que es difícil. Una persona que ha vivido 30, 40, 50 años bajo la tradición, cambiar su mente de un momento a otro es bastante difícil. El único que hace ese cambio y que renueva constantemente nuestra mente es Dios, y es a través de la palabra, ¿sí? De lo contrario no sucede, porque el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual. La mente tiene que renovarse. La mente tiene que renovarse cada día y la batalla es diaria, amén. Y diariamente tenemos nosotros que exponernos a la palabra y escuchar la voz de Dios para que toda esa tradición, para que todas esas cosas que nosotros en algún momento pensamos que eran correctas, puedan empezar a salir de nuestra mente y cambiarlo por lo que en realidad Dios quiere para nuestra vida. Entonces la invitación es esa, tengamos coherencia. Yo siento que el asunto es de coherencia. ¿Qué es ser coherente? Es que lo que yo piense, diga y haga sea lo mismo. Esa es la coherencia. Yo no puedo estar pensando una cosa y haciendo otra. No puedo estar diciendo una cosa y haciendo otra. Eso es lo que Jesús le criticaba a los fariseos. ¿Y qué les decía? Hipócritas, ¿cierto? Se los decía así, no se los mandaba a decir con nadie. En la cara les decía, ustedes son unos hipócritas, generación de víboras, les decía. Porque nosotros necesitamos entender que debe haber una sola versión de mí ante Dios, ante el mundo, ante nosotros mismos. Eso es ser coherente. Seamos coherentes con lo que nosotros decimos. Seamos coherentes en nuestro actuar, en nuestro pensar. Que si yo voy a consagrar estos días para Dios, sea de esa manera. Los otros días también sea de esa manera. De hecho, nosotros sabemos que todos nuestros días deben estar consagrados a Dios. Y no es aquí en este lugar, es en todos los lugares a los que nosotros vayamos, porque nosotros hemos entendido que nuestro Dios es omnipresente, que no hay un rincón en esta tierra en el que nosotros podamos apartarnos de la presencia de Dios. No solamente mientras me ven los hermanos, mientras me ve el pastor, sino también en nuestras casas, también con nuestras familias. El viernes les enseñaba yo a los niños algo de lo que les estoy diciendo en esta hora y les decía, tal vez a veces nos envían a donde el abuelito, donde un tío, en Semana Santa, que para que vayamos a descansar. Y sabemos que muchas veces nuestra familia no es creyente. Sabemos eso, ¿cierto? Y si los mandamos a descansar y resulta que la tía se lo lleva a uno a misa, ¿qué hacemos? ¿Sí? O tal vez no los lleve a ningún lado, ni a misa, ni a culto, ni nada, sino que estén en otro ambiente totalmente diferente. Yo tengo que saber, al igual que Daniel lo hizo, que yo puedo estar en ese lugar, pero que en mi corazón yo propongo no contaminarme. Amén. Así lo hizo el profeta Daniel. Él estaba allí en medio de una cantidad de cosas que a Dios no lo agradan, en medio de la idolatría, en medio de un paganismo, en medio de tal vez mucha injusticia, de todo lo que se movía ya en ese reino, donde incluso el rey creía ser el más poderoso de toda la tierra y quería que le adorasen a él únicamente. Y Daniel estaba en medio de ese ambiente y era el lugar donde Dios lo necesitaba en ese momento. Porque no podemos simplemente salir corriendo y decir, no, yo no me hablo con nadie, yo no me junto con nadie, yo no saludo a nadie, yo me aparto. Tal vez no sea de esa manera. Puede que nosotros estemos en Semana Santa,
con una familia que sea religiosa, bastante religiosa, que nos inviten a Montserrat, ¿cierto? Y puede que pasen esas cosas, pero Dios sabe dónde nos pone a nosotros, en qué momento y para qué. Y Daniel tenía una misión, Daniel tenía un propósito, y él propuso en su corazón, y sus amigos, por supuesto, propusieron en su corazón no contaminarse con lo que había allí. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud. En nosotros tiene que ser diferente, pero que no nos pase como lo del publicano, ¿verdad? Que no nos pase como lo del fariseo que se levantó diciendo que gracias Señor porque yo no soy como esta persona que está aquí a mi lado, ¿sí? Porque yo sí te sirvo, porque yo sí te adoro, porque yo sí te alabo, porque yo sí. Que no sea esa nuestra actitud no tiene que ser de jactancia, nuestra actitud tiene que ser de misericordia. Porque las personas que están haciendo esto están buscando a Dios. Amén. Tal vez lo estén buscando por un camino incorrecto, porque no han entendido que hay un único camino. Pero nuestra actitud tiene que ser esa, tiene que ser la de llevar la luz, la de ser luz en medio de la oscuridad, la de llevar el mensaje, la de hacer entender a las personas que hay un solo camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Entonces fíjense ustedes que cuando las personas van a este tipo de iglesias e idolatran las vírgenes, los santos y todas las imágenes que hacen allí, lo hacen porque están buscando una respuesta, lo hacen porque están buscando a Dios, están buscando, tal vez algunos solamente van en busca del milagro, de los panes y los peces, tal vez otros no le encuentran sentido a su vida, ¿sí? Tal vez otras personas simplemente vayan porque es la tradición, porque así le enseñaron y porque piensan que si lo hacen, si se guardan un par de deditas o si apartan su tiempo para ir tal vez a la misa y orarle a tal o cual santo, que tal vez les va a ir bien más adelante. Esas personas lo que están demostrando es que tienen una esperanza, es que esperan algo, no saben, muchas veces ni siquiera saben qué esperar de la vida. Y qué bueno y gloria a Dios y gracias a nuestro Padre Celestial que nosotros sabemos qué esperar de la vida, que nuestra esperanza está puesta en el Señor, pero las personas que no necesitan saber que sí hay una esperanza. Ahorita lo leímos, el hermano Giovanni nos hizo leer ahí en Apocalipsis, esa es nuestra esperanza. Él viene pronto. Él viene pronto y nosotros sabemos que es real, así muchas personas en el mundo nos juzguen y nos tachen de locos. Sabemos nosotros en lo profundo de nuestro ser, con una certeza en nuestro corazón, que Jesús viene pronto. Amén. Y que vamos a estar en la presencia del Padre y que vamos a recibir el galardón. Amén. Pero no es por nosotros. Entonces yo quiero hablarles, hermanos, acerca de la sangre de Cristo, que es precisamente el motivo de todo es ello. El motivo de todo. Quiero que vayamos, hermanos. Ahí estamos, ahí mismo en Hebreos 10. Y vamos a leer el 8, 9 y 10. ¿Y qué dice acá? Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Eso es lo que a nosotros nos tiene que convocar, y no en estos días, sino todos los días. El sacrificio de Jesús entregó, ojo que aquí dice muy claramente, la ofrenda del cuerpo. Amén. Esa tristeza que muchas veces las personas sienten en su corazón porque a Jesús lo asesinaron, lo maltrataron, ¿sí? Nosotros sabemos que no fue así. Él dijo claramente, Jesús dijo, nadie me la quita, nadie me quita mi vida, yo la entrego. Él no fue asesinado, él ofrendó, fue una ofrenda.
Y se lo dijo muy claramente a Pedro, le dijo, si yo quisiera, venían legiones de ángeles a defenderme, pero yo estoy entregando mi vida. Entonces, no es que con Jesús hayan sido malos, no es que lo hayan asesinado, ese no es el lenguaje. Eso que hubo allá fue el sacrificio de Jesús, fue una ofrenda de amor por cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que entender en nuestro corazón. Él voluntariamente entregó su cuerpo para ser sacrificado por nosotros. Es decir que eso cambia muchas cosas. Eso cambia muchas cosas, porque no estamos hablando de que le quitaron la vida. Estamos hablando de que Él entregó voluntariamente su vida por nosotros. Amén. Y de que no fue simplemente por casualidad, no fue que el diablo lo encontrara por ahí mal parqueado y dijera, no, ya gané, la victoria es mía porque yo lo maté. No es de esa manera. Sabemos que en todo ello había un propósito. Y el propósito de Dios era entregar su vida para la redención de nuestros pecados. Y ahí no hubo, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí no hubo un asesinato. Y el diablo no ganó, la victoria fue nuestra. Amén. La victoria fue nuestra. Entonces dice acá, una vez y para siempre. Hay personas que continuamente están ofreciendo sacrificios. El látigo que yo les decía hace un momento. Estas personas tienen ese ritual y cada cierto tiempo se están lacerando su cuerpo para de alguna manera sacarse la culpa dentro de sí. Y qué triste eso, hermano, porque es no haber entendido que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Amén. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, había que hacer continuamente el sacrificio, ¿no? Cada cierto tiempo había que estar sacrificando los animales, cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque los pecados porque no había redención de pecados, los pecados apenas se cubrían, ¿sí? Eso es como ponerle a un cáncer un pañito de agua tibia, lo mismo. Eso a duras penas medio le bajaba la temperatura y ya. Eso no servía absolutamente para nada, simplemente para cubrir los pecados por un cierto momento y ya después otra vez tenía que ofrecerse un sacrificio. Pero el sacrificio de Jesús fue perfecto, porque fue una sola vez y para siempre. Nosotros tenemos también una manera de recordar, y es una manera bíblica de recordar el sacrificio que hizo Jesús. Vamos a 1 Corintios 11. No vaya a perder Hebreos porque ahorita vamos a volver. A la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, que son los versículos que nuestro pastor nos recuerda cada vez que nosotros tenemos en este lugar la Santa Cena. Amén. Y dice, institución de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto lo decía el apóstol Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Fíjense que Jesús aquí les dijo claramente, a ellos les enseñó en la última cena y Pablo acá se los está recordando a sus discípulos también, ¿no? Que eso sí había que recordarlo, había que recordar ese pacto, no como un sacrificio nuevo, sino como traer a memoria el sacrificio en la cruz. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eso sí nosotros tenemos que recordar, el valor de la sangre de Cristo. Amén. Porque en eso sí creemos nosotros, y es que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y quiero decirles, en esta hora quiero hablarles de algo que la sangre de Cristo hace en nosotros, para que estudiemos un poquito la palabra y para que nuestro pensamiento sea iluminado. Yo sé que aquí hay hermanos que muchas veces lo han escuchado, pero también sé que para muchos esta es la primera vez
que esa palabra, que escuchan esa palabra. Y es importante que nosotros no se nos olvide. Y así lo decía Dios, y así nos lo dice Dios en varios pasajes de la palabra. Nos dice, recuérdenle siempre a las nuevas generaciones, amén. Hasta que esa palabra esté en su mente y esté en su corazón. Entonces, mediante la sangre de Jesús, nosotros somos redimidos, amén. ¿Y qué es eso de la redención? La redención es una liberación, amén. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Yo sé que las personas que practican el pecado no se sienten esclavas, pero si uno no analiza bien, sí es una esclavitud. Porque una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra, y muchas veces uno, aunque quisiera, no puede salirse de allí por sus propios medios. Una persona que está bajo el yugo, por ejemplo, de la drogadicción, muchas personas dicen, no, es que yo lo controlo, ¿cierto? Yo lo controlo, eso yo simplemente, eso es algo ocasional, eso es algo que yo manejo. Pero fíjense que llevan muchos años que sus familias se ven destruidas, que se destruyen las relaciones que están a su alrededor, y eso que manejan los consume, amén. Entonces no es que yo lo manejo. Muchas personas uno las ve incluso escondidas drogándose. Cuando uno va de camino para la casa, ve como las personas miran hacia un lado, miran hacia el otro, mientras están armando ahí su droga y mientras están prendiéndola, y tratan de esconderse todo el tiempo. Si fuese tan bueno, uno no lo haría de esa manera, ¿cierto? Y eso es un ejemplo, pero son muchos. El pecado lo vuelve a uno esclavo y sigue ahí como en ese círculo del cual no se puede salir, y comete un error tras otro error, tras otro error, tras otro error, y de ahí no se puede salir, y todo lo tapa con mentira. Amén. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos allí consumidos bajo el yugo, la esclavitud del pecado. ¿Y qué hace Dios? Dios nos redime, nos libera. Amén. Esa redención la podemos llamar liberación. Vamos ahí a Hechos, un poquito antes, Hechos 20, 28. Hechos 20, versículo 28. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Jesucristo ganó por su propia sangre esta iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, hemos sido ganados por su propia sangre. Eso nos demuestra una vez más que no hubo una victoria del enemigo, que la victoria fue de Jesús, que Él allí estaba pagando el precio por cada uno de nosotros. Y ahí un poquito más adelante en Efesios 1, vamos a ir a unos versículos para que ustedes entiendan que es la palabra de Dios la que nos habla en esta hora, amén. Porque uno puede decir muchas cosas y puede hablar muy bonito, pero si en la palabra no está, no estamos haciendo absolutamente nada. Fíjense, hermanos, que es un privilegio que nosotros podamos tener la palabra de Dios. Ustedes saben que antiguamente cualquier persona venía y decía, esto dice la palabra, y los convencían de muchas cosas, y en realidad eso no era lo que estaba diciendo la palabra. Entonces en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En Jesucristo. Amén. No hay ninguna otra persona en esta tierra, debajo de la tierra, no hay ninguna persona, ninguna deidad en la cual nosotros podamos ser redimidos. Únicamente es Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Amén. Entonces, las personas que piensan que es por cualquiera de los santos que se mencionan en la palabra, por los ángeles, por lo que sea que piensen, están equivocados. Y tenemos que saber que están equivocados. Solamente hay un camino y es Jesús. ¿En quién tenemos redención? En Jesús. Amén. Entonces, aquí si ustedes quieren ver, en el tercer versículo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que nos bendijo con toda bendición. Y todos los versículos que hablan posterior a ese me están hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y usted puede seguir leyendo ese capítulo, que es maravilloso y que nos enseña cuál es nuestra posición en Cristo, qué es lo que nosotros ganamos cuando nosotros le creemos a Cristo. Amén. Por medio de la sangre de Cristo nosotros también somos limpios. Amén. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Alábele que Él vive. Gloria a nuestro Padre Celestial. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Se me pegaron las hojas, hermano. Gloria a Dios. Ya. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren, eso tiene que ser una revelación para nuestra vida. Y fíjense que esa palabra no es para las personas que no son creyentes. Ellos no están en luz. Amén. Esa palabra es para nosotros. Y no dice: la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Lo que está diciendo la palabra es que nos limpia de todo pecado. Esa es una limpieza constante. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Amén. Reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero fíjense que aquí nos está diciendo la palabra: hay que andar en la luz. Amén. Hay que andar en la luz. Hay que tener comunión los unos con los otros. No solo con los que me caen bien, no solo con los que yo tengo más afinidad. Aquí la palabra me está diciendo comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que es una actitud que yo debo tener hacia Dios. Es una actitud consciente y constante de que mi vida le pertenece a Él. Amén. De que yo tengo que estar ahí bajo su amparo, ahí bajo su cobertura. Que la sangre de Cristo es la que a mí me está limpiando continuamente. Que tengo errores, amén. Nosotros no practicamos el pecado, pero todavía fallamos. Amén. Y como todavía fallamos y como hay muchas cosas en nuestra mente que tienen que ser renovadas, yo tengo que estar expuesto todo el tiempo a la palabra. Yo tengo que estar en comunión con el Padre. Yo tengo que estar allí en oración, y no porque sea una carga y no como algo de religiosidad. No es como un asunto de que quiero venir a descargar mis pecados, me limpio. No es una transacción en realidad. No es una transacción que yo vengo aquí a hacer al culto. Hermanos, hablamos generalmente de la religiosidad como algo que hacen las personas afuera. Pero ¿cuántos aquí que llevamos mucho tiempo nosotros en la iglesia somos religiosos también? Que convertimos en un hábito el venir acá, pero que no está pasando nada en nuestro corazón. Amén. Y eso tiene que ser renovado. Y eso tiene que ser consciente. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Venga, me detengo un momento a pensar, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Esto que yo hago, ¿qué motivo tiene? ¿Qué razón tiene? ¿Para qué lo hago? Es decir, que la invitación es para todos. ¿Yo para qué hago lo que estoy haciendo? Amén. ¿A quién le sirvo? ¿A quién agrado yo con lo que hago? Esto tiene que tener sentido, porque si no tiene sentido para nosotros, en realidad no está pasando nada. Fíjense ustedes que, como les decía hace un momento, la sangre del cordero y de todos los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, a duras penas cubrían. Eso es como cuando uno está en la casa y viene alguien de afán y, supongo yo, levantan el tapetico y meten ahí el polvo por debajo. ¿Le han hecho eso? Ojalá no hagan eso. Ojalá no hagan eso. Pero entonces de afán como que, yo llego y rápido guardo por allá la ropa que tengo regada, la pongo allá como sea, meto el mugre debajo del tapete ahí como para disimular.
Eso era lo que hacía más o menos la sangre de los corderos y de todos los sacrificios que estaban en el Antiguo Testamento. Cubrir apenas. Pero ahí estaba la inmundicia, pero ahí estaba lo oscuro en el corazón de cada una de las personas, pero sus pensamientos continuamente eran inclinados hacia el mal y ellos no hacían absolutamente nada para deshacerse de ese pensamiento pecaminoso. Y estaban allí en ese círculo vicioso del pecado, de que yo me equivoco y hago el sacrificio, me equivoco y hago el sacrificio, me equivoco y hago el sacrificio. Y jugamos a que Dios nos perdona siempre. Y amén, Dios es un Dios de misericordia y por eso nosotros todavía estamos en este mundo, por la misericordia de Dios. Amén, eso no se nos puede olvidar nunca. Estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Él nos ha tenido paciencia. Pero nosotros no podemos estar jugando a pecar y a volver, a pecar y a volver y a pecar y a volver, porque en realidad no estamos reconociendo o estamos teniendo en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que ser conscientes, tanto las personas que son nuevas, que están empezando apenas a entender qué es esto de ser cristiano, de asistir a una congregación, de tener comunión unos con otros, así como las personas que ya llevan bastante tiempo. Tenemos que ser conscientes que la razón de todo es Jesús. Amén. Jesús es la razón de todo y que nosotros necesitamos deshacernos de todo aquello que estorba en nuestra relación con Dios. Yo quiero ser insistente en algo, hermanos, y es que nosotros con el nuevo nacimiento, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, nuestro espíritu fue nuevo. Amén. Y ustedes lo han leído allí en 2 de Corintios, dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué fue lo nuevo? El espíritu, el cuerpo no. El cuerpo no, nosotros estamos aquí, ¿cierto? El cuerpo es el mismo, tal vez unos más bonitos porque ya no se les ve tanto pecado en la cara, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. El espíritu fue el que nació de nuevo y hubo un nuevo nacimiento y tenemos que creer eso, pero la mente ha de ser renovada. Nuestra mente tiene que seguir siendo renovada cada día, porque teníamos muchas cosas allí guardadas con información equivocada, porque teníamos mucha información del mundo que tal vez nos aparta de lo que Dios quiere, del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces hay que pedirle a Dios, porque la Biblia es clara en que el que limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, es Dios. Amén. Cuando dice el salmista: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, dame, oh Dios, un corazón puro. Es una petición, un clamor para que sea Dios tomando el control de nuestra vida, dándonos ese corazón limpio, recto, puro delante de Él, y que podamos presentarnos nosotros como esa iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que esa tiene que ser nuestra actitud constante. Tenemos que estar preparados. Cristo viene pronto y quiere una iglesia que esté, una iglesia acepta, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia que tenga actitud de verdad de querer seguir con Él. Amén. Sigamos nosotros, hermanos, vamos a ver qué más. La sangre de Jesús nos redime, la sangre de Jesús nos limpia, pero también la sangre de Jesús nos reconcilia. Vamos a ir ahí en Efesios, espero que no hayan perdido Efesios capítulo 2, versículo 13. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Qué bueno que nosotros tengamos ese derecho, y ese es un derecho que Jesús pagó por nosotros. Y es muy triste que hay personas por las cuales Jesús hizo este sacrificio y no conozcan, y no sepan, y no sientan que tienen el derecho de hacerlo. Amén. Eso es muy triste. Eso es como que uno tiene una herencia o uno tiene un regalo muy grande, muy valioso, o mejor, dejemos el ejemplo en la herencia. Usted tiene una herencia grandísima, ¿sí?
un tío por allá multimillonario dejó una herencia impresionante y resulta que usted no se enteró. ¿No les parece eso triste? O se entera por allá cuando ya tiene, no sé, 95 años y ya está a punto de dejar esta tierra. Pues ya para qué, ¿cierto? Y resulta que toda su vida tuvo derecho a esa herencia. Y eso es triste. Eso es triste. Y qué bueno, dele gloria a Dios, hermano, porque usted en este momento de su vida ya sabe que tiene esa herencia. Amén. Que usted ya sabe que tiene ese regalo, tiene acceso a ese regalo precioso. Y esta herencia que nosotros tenemos es mucho más grande que cualquier herencia terrenal, que la del tío multimillonario. Eso no sirve para nada en el reino de los cielos. Amén. Nuestra herencia, nuestros tesoros son incorruptibles. Nuestros tesoros no se oxidan, no se dañan. Amén. Toda la plata en este mundo se tiene que quedar en este mundo. Allá en el cajón, como dicen ahí popularmente, en el cajón no le echan absolutamente nada. Y si se lo echan, ahí se pierde, porque eso no se va con nosotros. Pero sabemos que nuestros tesoros están en los lugares celestiales, esperando por cada uno de nosotros. Y sabemos que la herencia que tenemos en esta tierra también es de privilegio, porque somos hijos de Dios. Amén. Entonces fíjense lo que nos dice ahí la palabra. Nuevamente, Efesios 2:13 dice: en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos cercanos a nuestro Padre Celestial. Ya no está esa barrera que nos impide acercarnos a Él. No necesitamos ningún mediador en esta tierra para estar cerca de nuestro Padre. No necesitamos ningún ritual. No necesitamos ir a un lugar especial. Usted no necesita viajar a la iglesia más grande, más reconocida. Usted no necesita eso. Usted necesita la intimidad de su casa. Amén. La intimidad de su casa, un lugarcito en un templo, así sea el templo más pequeño, en cualquier parte que usted decida abrir su corazón, ahí está Dios escuchándole. Así tan cerca estamos de Él. Amén. Así de cerquita estamos de Él. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo Jesús a través de su sangre. Amén. El velo del templo fue rasgado. Ya nosotros no necesitamos nada adicional. En esta Semana Santa, que hay algunas películas que podemos ver ahí en la televisión, muestran ese momento, ¿no? El momento en el que Jesús muere, y entonces lo muestran así con todos los efectos especiales. El velo es rasgado, tiembla la tierra, se oscurece todo. Pues en la película le ponen, yo creería que ese momento tuvo que haber sido incluso más impresionante. Amén. Porque mejor que esos efectos especiales que ponen en las películas. Y es tan impresionante que nosotros podamos entender el significado de eso, que podamos entender qué fue lo que hizo Jesús cuando se rasgó el velo. Quitó todo impedimento y toda barrera para que nosotros nos acercáramos al Padre. Eso es lo que tiene que ser valioso para nosotros. Amén. Entonces, esa sangre de Cristo nos acerca a Dios, nos reconcilia con el Padre, que eso es lo que nosotros estamos buscando. El ser humano, desde el momento en que hubo esa ruptura, ese pecado allá en el paraíso, se separó del Padre, y todo el tiempo nuestra humanidad está buscando esa cercanía al Padre. Tal vez las personas no sepan lo que buscan. Tal vez las personas simplemente digan: no, es que no me funciona, ve, ninguna mujer me complace, yo ya tomo trago y no le encuentro sentido, estoy consumiendo drogas y no encuentro la razón de ser, o sea, no le encuentro sentido a mi vida. ¿Sabe qué está buscando esa persona? Está buscando a Dios. Esa persona tiene un vacío del tamaño de Dios, es decir, que solamente Él lo puede llenar. Por eso es que nosotros, que tenemos ese privilegio, necesitamos ser agradecidos con Dios. Amén. Y vamos, aquí ya voy terminando, y es que la sangre de Cristo también nos da libertad. Vamos a volver ahí a Hebreos, donde empezamos, y vamos a leer el versículo 16, del versículo 16 al 22. Y miren la preciosa palabra, lo que nos enseña. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Eso es por lo que nosotros tenemos que velar. Dios lo hace.
Dice, Él pondrá sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no tenemos que andar ahí con un manual debajo del brazo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es el mismo Espíritu Santo el que nosotros nos va diciendo por dónde es el camino. Amén. Y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, esto tiene que ser vivo, tiene que ser real en nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando yo recién empecé a asistir a una iglesia cristiana, yo hice la oración de fe muchas veces para que me limpiara otro poquito por si acaso, ¿cierto? O por si acaso, porque qué tal que no me haya escuchado, ¿sí? O qué tal que se le haya olvidado, o qué tal que no me hubiera quedado algo allá por limpiar o alguna cosa así rara. Pues porque uno en el desconocimiento, ¿cierto? En el desconocimiento que tiene de Dios, uno piensa que no sé, que tiene que pasar algo espectacular, que la tierra se tiene que abrir, que se tiene que ver cómo salen todos los pecados de uno y se los traga la tierra, alguna cosa así, algo así sorprendente tiene que pasar, porque nuestra lógica humana es bastante limitada, porque nuestro conocimiento de Dios es limitado. Entonces yo hice la oración de fe muchas veces. Recién entré, yo hacía la oración de fe cada vez, y ahora que yo en mi corazón empiezo a devolver el tiempo y digo, eso es simplemente desconocimiento, eso es no saber. Para mí, yo no había tenido la revelación de la palabra, no había tenido esa revelación de lo que hizo Cristo por mí en la cruz, en realidad no lo había hecho. De hecho, yo creo que muchas de las veces que pasé allá adelante para que oraran por mí, lo hacía como pensando que en realidad eso no estaba funcionando, ¿sí? Que en realidad no funcionaba, ¿no? O sea, como que no tenía la efectividad que uno pensaba que tenía, no lo estaba haciendo de todo corazón. Amén. Y yo sé que muchas personas han tenido que lidiar con ese desconocimiento, pero bueno es Dios que día tras día nos enseña su palabra, que día tras día nosotros nos va revelando su palabra, va abriendo nuestros ojos, nos va limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Y fíjense que aquí dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros tenemos que saber que Dios a Él ya se le olvidó, lo sepultó, no tiene ni idea de qué fue lo que hicimos antes. El que trae a la mente cada uno de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, es el acusador, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él es el que trae a la mente esas cosas, y nosotros tenemos que estar absolutamente seguros que para Dios eso ya no existe, que Él ya no ve el pecador en nosotros, Él ve a su Hijo Jesús en nosotros, porque ese es el pacto. Amén, dele gloria a Dios. Tal vez usted diga, hermanos, no, es que todavía yo fallo, es que yo todavía cometo errores, es que yo le dije a Dios que yo iba a hacer esto y en realidad hice otra cosa, es que yo no merezco. Y tiene toda la razón, hermano, no merecemos. Pero es que no es por merecer, no es por lo que nosotros hagamos, es por su gracia. Amén. Si fuese por nuestras obras, Jesús ni siquiera se había tomado la molestia de hacer eso, porque Él sabía que le íbamos a fallar. Amén. Es por la gracia de Dios. Eso es lo que debemos tener una certeza plena en nuestro corazón, de que es por la gracia de Dios, de que cuando Dios me ve a mí, no ve mis pecados, no ve que yo fallo, ve a Jesús, porque mediante el pacto de la sangre, Jesús toma nuestro lugar. Amén. Eso es el pacto. El pacto permite que Jesús tome mi lugar, que yo tenga derecho a todo lo que Jesús tiene para mi vida. Amén. Ese es el pacto que hizo Jesús con nosotros. Amén. Y por ejemplo, nosotros también tenemos que entender que todo eso que se muestra en el Antiguo Testamento, la historia desde Adán y Eva, la historia de Abraham, de Noé, la historia de Moisés, ¿qué nos muestra? Nos muestra pactos. Pactos en los que Dios nunca dio su brazo a torcer. Pactos en los que Dios jamás incumplió. Dios es un Dios de pactos. Y no son pactos que tengan que ser renovados. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto perfecto, el pacto de la sangre de Cristo. Y no necesitamos otro pacto. Si mañana o pasado mañana nos dicen, vengan hermanos, pacten acá por su sanidad, ustedes saben que eso no es cierto. Amén.
que Jesús ya pagó el precio. No necesitamos pagar otro precio. Jesús ya pagó el precio por nuestra sanidad. Amén. Usted no necesita pagar un precio por su sanidad, ni por su liberación, ni por sus pecados. Jesús ya pagó el precio. El pacto ya está hecho. Amén. Si usted necesita un favor de Dios, necesita usted la gracia de Dios en alguno de sus proyectos, Jesús ya pagó el precio. Y lo pagó completo una vez y para siempre, como dice la palabra de Dios. Amén. Y sigo acá, nos dice el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados y de las transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado, que es lo que hacían antiguamente, y bueno, todavía se sigue practicando, ¿no? Que si usted quiere que Dios lo perdone, entonces traiga un dinerito y entonces oramos por usted. De eso no se trata, la palabra no nos está invitando a eso. Entonces dice aquí que no hay más ofrenda por el pecado. Toda la ofrenda fue el cuerpo de Cristo, el sacrificio que Él hizo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ya lo dijimos que el velo se rasgó, que ya tenemos derecho a entrar al lugar santísimo, que era el lugar santísimo allí donde estaba la presencia de Dios, y solamente los sacerdotes podían entrar y cuando Dios lo disponía, ¿sí? Y no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote. Entonces, ahora que todos nosotros tenemos esa capacidad, todos, porque tenemos al sumo sacerdote, a Jesús en nuestra vida. Amén. Dice acá el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermano, ya le estoy diciendo, la palabra nos dice, continuamente se nos predica, ya el regalo está hecho, no sigamos dudando, el precio ya fue pagado, no sigamos dudando, no sigamos permitiendo la duda en nuestro corazón. Amén. Entonces dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, ustedes saben cuál es el agua. Amén. El agua pura, la palabra de Dios que nos deja nuestro Padre para que nosotros nos lavemos continuamente, nuestros ojos sean abiertos, todo rastro de pecado sea erradicado de nuestra vida. Amén. Sigamos leyendo el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Y Él lo prometió, Él lo cumple. Todas las promesas de la palabra de Dios han sido cumplidas, y todas las promesas que todavía no han tenido su tiempo se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, lo sabemos. Amén. Entonces fíjense que aquí la palabra nos dice también que nosotros tenemos libertad. Amén. En el versículo 19 dice, hermanos, teniendo libertad. Esa libertad no nos la dan nuestras obras. Si yo me miro al espejo, yo voy a ver una persona que comete errores. Esa libertad no me la da el decir es que yo soy un líder, es que yo sí voy a la congregación, es que yo si me pongo a mirar en mis vecinos, entre mis vecinos y yo sí soy un santo porque mis vecinos andan en desorden y yo no. Esa libertad no nos la da eso. Nosotros en realidad somos barro. Nosotros no somos nada sin Cristo. Amén. Sin Cristo no somos absolutamente nada, nada en la vida. Pero con Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Eso lo tenemos que tener claro, que Cristo ha pagado el precio, que nosotros estamos es con Él, que Él es el que dirige nuestra fe, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, que necesitamos estar agarrados de su mano. Y cuando yo entiendo que no soy yo, sino que es Cristo, eso me da libertad. Amén.
Eso me da esa libertad para acercarme al Padre. La sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz, me da libertad para acercarme a mi Padre, para contarle cuáles son mis preocupaciones, para contarle cuáles son tal vez mis pensamientos, para hablar con Él, para buscarle más, ¿sí? Para tener esa cercanía con mi Padre, que es lo que yo necesito en mi espíritu. Amén. Entonces, esa libertad es la que precisamente nosotros tenemos que buscar diariamente, reconocer que no somos nosotros, sino que fue Cristo. Y cuando vemos la obra de Cristo, nosotros como imperfectos somos perfectos en Cristo. Amén. Porque la obra de Él fue perfecta. Y voy a finalizar, hermanos, con Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. ¿Y qué nos dice la palabra allí? Gloria a Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.